al final la propaganda, el peligro es que se empieza después a institucionalizar y a permear también en la academia, en las políticas educativas de los países. Esta semana hubo dos noticias muy relevantes. Una que la Teachers Union, ahora sí que el sindicato más grande de maestros de Estados Unidos, con más de 3 millones, que se llama el National Education Association, el NEA, está promoviendo que en los libros de texto se elimine la relación de los judíos con el Holocausto. Están proponiendo, o sea, que el texto diga que en la Segunda Guerra Mundial hubo víctimas civiles que hacían a tantos números, pero sin decir que hubo, o sea, como que quieren quitar la parte donde pues hubo la intención de genocidio al pueblo judío. Entonces dicen, ya no se va a mencionar que en la Segunda Guerra Mundial tuvo inmerso un holocausto con la intención de asesinar a todos los judíos del mundo, o de Europa al menos, con 6 millones, o sea, eso no se va, o sea, literalmente dice, el texto va a decir que hubo 12 millones de casualties civiles, de víctimas civiles, pero ya se va a eliminar esto, y se va ahora a referir la Nakba como el fenómeno en que Israel despojó a los palestinos de su tierra, sin mencionar la parte, pues, que hubo una declaración de guerra de 6 estados árabes en el día de la declaración de independencia del Estado judío, ¿no? Pues esto tiene o sea, ya estás hablando del sindicato de maestros más grande que va a reformar el tema del genocidio no solo en el presente, sino al pasado, va a alterar los libros de texto, pues quién sabe por cuánto tiempo, y va a incluir la propaganda como parte de una narrativa educativa, ¿no? Esta es una, y la otra que quería comentar, que esa todavía no es pública, pero lo va a hacer, es que el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, dirigió una carta formal a Israel como país acusándolo de violencia sexual del ejército israelí contra palestinos en cárceles palestinas. No tiene bases porque justamente dice que no hay... Querrás decir. Correcto, perdón, bases israelíes, ¿no? Entonces, su base es que hay great concerns, ¿no? Y amenaza con incluir a Israel dentro de su reporte anual. No es un reporte anual de violencia sexual en países, y que va a poner a Israel dentro de ese foco, ¿no? Entonces, digo, este tema orwelliano, siguiendo el patrón de la propaganda, o sea, del genocidio no genocidio, la hambruna no hambruna, ahora resulta que la violencia sexual, que sabemos que es uno de los temas que más ha escandalizado pues a los judíos del mundo, a la población israelí, que es el uso de la violación como arma que usó Hamás en sus ataques del 7 de octubre, pues eso también se va a voltear. Y ahora va a resultar que los que cometen actos de violencia sexual, pues es el ejército israelí, que es la acusación que hace falta para redondear, de voltear toda la narrativa a que los genocidas, los que producen hambre, y ahora los violadores, pues son los propios israelíes. Entonces, bien peligrosa, porque pues se mete hasta el fondo de la academia, ¿no? Entonces, pues nada, creo que esto refuerza la tesis, pues no solo de que es un tema temporal, sino es un tema que institucionalizado, su efecto puede durar muchos años o de por vida cambiar la narrativa de las siguientes generaciones, ¿no? Quiero hacer dos observaciones sobre esto antes de ir con Irving. Uno es, ¿cuál es la lógica gramática, digamos, de quitar la discusión del Holocausto como un esfuerzo de exterminar a la población judía europea por parte de los nazis? La gramática, en mi opinión, a lo que responde esto, es que la gramática del woke, que es lo que nos ha invadido, invade todos los medios, todas las universidades, toda la esfera pública de los grandes medios, etc. La gramática, la lógica de toda esta ideología es que si te puedes definir como víctima, entonces tú tienes razón y además tienes derechos. Y derechos de oprimir a otros, inclusive. Si tú te puedes definir como la víctima, entonces al presunto opresor lo puedes hacer polvo. Este es el mundo en el que estamos ahora. Entonces, para que los judíos no puedan gozar de esa gramática, ¿no?, hay que eliminar el Holocausto de la memoria histórica de los occidentales. Porque si los occidentales se acuerdan del Holocausto, pues entonces no hay víctima más víctima que los judíos. Y bajo la lógica del woke, pues eso requiere que se les dirija compasión, que se les considere como portadores de derechos, como que tengan legitimidad para exigir reparaciones, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que están tratando de hacer es eliminar la memoria histórica de Shoah, del Holocausto,
para que entonces no haya ninguna defensa posible del pueblo judío, para que sean percibidos únicamente como opresores. Y por lo mismo, quieren que la guerra de 1948, la guerra de independencia israelí, se defina desde el punto de vista de la narrativa árabe, como la Nakba, Nakba quiere decir catástrofe en árabe, para que se refuerce las acusaciones de los árabes contra los judíos en esa guerra. Y lo que se omite, por supuesto, lo que a nadie le explican, es no solamente que fueron varios países árabes que le declararon la guerra a los israelíes, o sea, esta fue una guerra de agresión de los árabes. El contexto de lo que produjo esa guerra siempre se omite, y entonces lo voy a resumir muy rápidamente para los que no lo conozcan. En 1947, que es la antesala de esa guerra, la ONU propuso crear 2 estados en lo que había sido el mandato británico de Palestina. No se propuso crear un estado judío. Eso es lo que todo mundo tiene en la cabeza. Todo mundo cree que la ONU le arrebató su tierra a los árabes para crear un estado judío. No, no, señor. En el mandato británico de Palestina había árabes y había judíos. Desde siempre. En esa tierra desde siempre había ambas poblaciones. Y lo que propuso la ONU fue crear 2 estados. Un estado para los judíos y un estado para los árabes. Entonces, se propuso una solución de 2 estados. Lo que ahora dice que quieren, ¿no? Lo que ahora dicen los árabes que supuestamente quieren, se propuso en 47, una solución de 2 estados, uno árabe y uno judío. Y el estado árabe que se propuso en 47, de hecho, era el segundo estado árabe palestino, porque el mandato, al mandato británico de Palestina original ya le habían amputado 3/4 partes para crear el estado de Jordania, en donde no se podía, en donde prohibieron el asentamiento de judíos y nada más era para los árabes. Entonces esta era la segunda partición del mandato británico, es decir, la segunda partición del territorio que le habían prometido a los judíos, y se estaba proponiendo un segundo estado árabe palestino. ¿Qué dijeron los árabes palestinos en 47? Dijeron, no que, representados por Haj Amin al-Husseini, que es el verdugo nazi del pueblo judío europeo, el fundador del movimiento árabe palestino, que además estuvo dirigiendo los campos de muerte en Europa, y tenemos, para los que estén interesados en Management of Reality, tenemos el artículo que documenta todo eso, que es este, que es nuestro artículo más popular. Ellos, dirigidos por Husseini, rechazaron la oferta de un Estado árabe palestino en 1947, y fieles a la ideología de Husseini, ¿no? Lo que hizo Hassan Pasha, que era el secretario general de la Liga Árabe, él anunció en público que iban a lanzar una guerra de exterminio contra los israelíes, y de hecho fue una guerra de exterminio. Todos los soldados israelíes que quedaban atrapados detrás de las líneas del enemigo eran torturados a muerte. Tan es así que la política se volvió equipar a todos los soldados israelíes con una granada para que se pudieran suicidar si sabían que iban a ser capturados por los árabes, porque ya sabían que los iban a torturar a muerte. Entonces fue una guerra genocida. La perdieron, pero la intención era genocida en la práctica, y además fue anunciada como una guerra genocida. Y bueno, pues después de rechazar el Estado árabe palestino que les habían ofrecido, perdieron la guerra. Los territorios los acabaron ocupando ilegalmente Jordania y Egipto, Jordania sobre Judea y Samaria y Egipto sobre Gaza. Y luego, cuando lanzaron otro intento de exterminar a los israelíes, perdieron esos territorios en beneficio de Israel en la guerra de 67. Todo este contexto la gente no lo conoce porque los medios nunca se los explican. En las universidades tampoco se lo explican a los chavos, ¿no? Entonces, lo que la gente tiene en la cabeza es esta idea de que la ONU y supuestamente los gringos y demás fueron ahí a crear un Estado judío en perjuicio de los árabes. Ni más. Se crearon se creó un Estado árabe palestino, que es Jordania, y luego se propuso crear un segundo Estado árabe palestino sobre la tierra que se le había prometido a los judíos, y los árabes dijeron, no lo queremos, lo que queremos es exterminar a los judíos en Oriente Medio.